Ok, amén, 2, 3, iglesia. Gracias por estar otra vez, otro domingo más con nosotros. En verdad, bendiciones ahí en tu hogar, en tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todos los que te acompañen. Una bendición que estés con nosotros nuevamente. Vamos a cantar una alabanza, una sola alabanza al Señor. Vamos a cantarle, cántale con nosotros. Te alabaré, mi buen Jesús, en este domingo. Y vamos a tener la predicación en breve al hermano Héctor, predicador. Ya su pastorio allá en México. Vamos a creer en Dios en un sermón más, y después tendremos también por ahí va a estar un estudio también, un estudio bíblico también lo encontrarás en otro video. Vamos a cantarle al Señor juntos, vamos a decirle: te alabaré, Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Alabaré en tu casa, Señor Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Señor. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Señor. Te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh sí, Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor. Te aplaudimos a ti, Señor. Te damos alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias por tu amor, Señor Jesucristo. Voy a orar en esta mañana y empezamos una predicación más, un sermón más. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, Señor. Te damos gloria y honra. Pedimos por todos nuestros hermanos, los que se congregan en esta tu iglesia, Señor Jesús, Padre, porque donde están 2 o 3 allí, Padre, ahí se hace tu voluntad, allí estás tú, Señor. Creemos en ti, creemos que estás en este lugar, Padre. Te ruego tu presencia, Señor, y que tú edifiques a nuestros hermanos, todos los que escuchan y los que vendrán y los que están por venir, en el nombre de Jesús, amén. Les presento entonces en esta mañana. Vamos a tener la predicación de nuestro hermano predicador Héctor Enríquez una vez más. Vamos a escucharlo. Pastor, hermano. Aleluya. En esta mañana, ¿cuánto le dan gloria a Dios? En este día, un día hermoso, un domingo 2 de agosto, estamos creyendo en cosas buenas, estamos creyendo en Jesucristo, amén. Todos los que están en su hogar, todos los que escuchan, déjame decirte, Jesucristo es bueno, Jesucristo nos puede ayudar en este día. Y vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a seguir creyendo en este día, en que Dios puede hacer la obra en ti y en mí. Aleluya. Abre tu corazón nada más a la palabra de Dios, seguramente te va a ayudar en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5:1. Amén. Quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de predicar su palabra, de poder estar aquí. Doy gracias también a mi hermano César, su preciosa familia, sus hijos. Déjame decirte que Dios está haciendo algo muy bueno en este lugar.
gente, familias se están reuniendo. Déjame decirte, Jesucristo quiere hacer algo en este lugar. Quiere levantar hombres, quiere levantar familias. Déjame decirte también, el Evangelio va a ser predicado. Aleluya. Texto Gálatas 5:1. La dinámica es profundizar en la palabra de Dios. Gálatas es una carta, una epístola fuerte. Ha estado sacudiendo mi vida desde ya hace un buen tiempo. Es un reto para mi vida, sacudiendo parte de mí. Es una carta intensa, apasionada, directa, fuerte. Es un mensaje solemne, áspero, severo. No corrige conducta como las cartas a los Corintios, pero es correctivo. Amén. Llena de profundo amor hacia los creyentes. Es el grito de guerra o reforma religiosa. Una libertad, una independencia de legalismo. Gálatas es la declaración de emancipación del legalismo de cualquier tipo. Es la declaración más bien más fuerte de defensa de la doctrina de la justificación por fe dentro y fuera de la escritura. Vamos a mirar que su autor es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, una provincia de Roma, ciudadano romano, de la tribu de Benjamín, judío. Su maestro Gamaliel, fariseo, conocía la ley, aleluya, de memoria, era el Sanedrín y perseguidor de la iglesia. Estoy hablando de las credenciales prácticamente de Pablo, el apóstol Pablo, el autor del libro de Gálatas. Vamos a mirar primeramente y vamos a adentrarnos a esta epístola. Vamos a captarlo mejor, vamos a entenderlo. Fue escrita a varias iglesias de Galacia en uno de los viajes misioneros. El cristianismo comenzó con un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Había muchos cristianos judíos como no judíos, gentiles, y esto desató un gran debate. Si puedes leer ahí en Hechos capítulo 15, 14, 15 y 16, te vas a dar cuenta de lo que estaba pasando ahí. El apóstol Pablo, en una reunión con los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva, ahí discutiendo la circuncisión, la ley, todo esto ahí, un grupo de personas estaban poniéndose de acuerdo, más bien sacando adelante, dando la cara al apóstol Pablo por el evangelio de Jesucristo, en el cual él creía y había sido revelación de Jesucristo. Y el pueblo de Israel se apartaba por las prácticas de la Torá. Y había muchos cristianos judíos que creían que los cristianos no judíos, si querían ser aceptados en la familia de Dios, tenían que obedecer al ordenado, que es la Torá, la ley. Algunos de estos judíos cristianos terminaron siendo parte de algunas de las iglesias de Galacia, invalidando al apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendes por la palabra invalidar? Hacer a un lado, desprestigiar. Pero sabes, querían desprestigiar al hombre, querían desprestigiar a este apóstol, el cual él había plantado las iglesias de ahí, de alrededor de Galacia. Él había ganado a Cristo a muchísima gente. Y él estaba allí en defensa en ese lugar. Varones no judíos, varones judíos. Había un gran problema y muchos en ese lugar lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a practicar las leyes del Torá, empezaron a circuncidarse, empezaron a hacer cosas que la verdad el apóstol Pablo no les había predicado a ellos. Pablo escuchó todo lo que estaba pasando en esa región y su corazón se quebrantó. Él se molestó y el resultado fue esa epístola, la epístola a los Gálatas. Vamos a leer nuestro texto, Gálatas 5:1. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ayúdame a orar. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad, por todo lo que tú vas a hacer en esta mañana. Abre el oído de cada quien, del que está oyendo esta palabra, del que está escuchando el Evangelio en este día. Te doy gracias en este día. Unge mis labios, Señor Jesucristo, y que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, y que lo puedas plantar tú en el corazón de cada oyente en este día. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ver primeramente el Evangelio del Mesías crucificado. ¿Cuál es el conflicto en esta región de Galacia? Hoy Turquía, hoy en estos días. Es algo muy importante de recalcar. Sabemos que él plantó esas iglesias, estamos hablando de Pablo. Él se fue por un tiempo después de establecer estas iglesias. El apóstol Pablo está luchando para preservar la pureza del evangelio de aquellos que presentarían un evangelio diferente. Aquellos que estaban distorsionando la verdad, aquellos que estaban haciendo a un lado el evangelio de Cristo. Y muy preocupado él por los Gálatas, porque ellos han abrazado un evangelio diferente, promovido por esos cristianos que lo invalidaban. Vamos a mirar Gálatas 1, del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos falsos maestros desafiando, invalidando la autoridad de Pablo. Decían ellos, ¿quién es él? ¿Quién se cree? No le hagan caso. Es un hombre igual que nosotros. Vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo. Hagan lo que tengan que hacer. Esas eran las palabras prácticamente de esos falsos maestros a la gente que ya se había convertido a Cristo. Por esto Pablo no es por soberbia o decir, estas son mis credenciales. Él había tenido un encuentro genuino con Cristo Jesús. Él fue personalmente enviado por el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso el apóstol Pablo defiende su postura, defiende su autoridad, defiende el Evangelio de Jesucristo. Ahí en Gálatas 1:1 podemos mirar cómo es que este hombre defiende ahí su doctrina, lo que él había enseñado. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Una revelación directa del Señor Jesucristo. Podemos también mirar que él dice, yo soy el enviado de Dios con un mensaje especial, no formado por hombres, sino por Dios mismo. Mi mensaje no es una moda, no es un movimiento, no es algo que a mí se me ocurrió. Cristo Jesús se reveló a mi vida y me dijo, lleva este mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Amén, el Evangelio del Mesías crucificado. Vamos a mirar Hechos 9, 15, 16. Dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Lleva este mensaje, le dice Jesucristo. Estas personas, estamos hablando de los falsos maestros, querían intentar quitar la autoridad que Jesús le había encomendado y al mismo tiempo hacer a un lado el Evangelio de Jesucristo. Debes de escuchar en esta mañana que es muy importante entender por qué. No importa cuál es el mensaje o mensajeros, no importa cuánto puedan agradar a las personas. Si estos falsos maestros, vamos a incluir pastores, ministros, si estos están trayendo un mensaje diferente al mensaje original, es de mucho cuidado, es de tener mucho cuidado y también mucho y de sumo peligro. Debes de estar consciente, debes de tener, amén, la mente puesta en Dios, que personas en esos lugares, aún en iglesias,
Porque el mensaje de Jesucristo no cambia, no se distorsiona, no pasa de moda. Es el mismo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero esto es un patrón en nuestra naturaleza pecaminosa que necesitamos nosotros identificar. Necesitamos seguir creyendo, necesitamos estar firmes en lo que Jesucristo habla a nuestras vidas. En nuestra naturaleza humana tendemos nosotros a olvidar de dónde fuimos rescatados y cualquier sutil engaño que nos pueda volver al lugar de donde Dios nos sacó. El apóstol Pablo en esos tiempos estaba viendo él lo mismo, este problema. ¿Cómo es que los cristianos de Galacia están siendo engañados y son llevados al lugar donde estaban antes? Esto para él significaba tristeza, significaba algo, tanto trabajo de él, creyendo él en Dios, de que estas personas habían entendido el mensaje, estaban trabajando para Dios. Pero déjame decirte, la palabra del incrédulo, la palabra de aquellos falsos maestros hicieron algo en las vidas de estos hombres, en el cual ellos estaban contra la pared, diciendo, ¿será cierto esto? Porque a la verdad los falsos maestros sí creían en Jesucristo. Los falsos maestros, amén, creían en la justificación por la fe. Pero ellos también no querían olvidar el judaísmo de donde ellos venían. Y ellos hicieron la gracia de Jesucristo a un lado, la tuvieron por poco y empezaron a implementar esa doctrina de que ellos, si querían ser salvos, tenían que obedecer a la Torá, a la ley. Y ese era ese problema. Ellos, amén, estaban obedeciendo, estaban implantando también el legalismo en ese lugar, una presión. Amén, y ellos estaban creyendo a todo esto. Vamos a mirar Gálatas 1 del 6 al 10. Vamos a leer ahí, Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Pablo declara que hay un solo evangelio, y Pablo les advierte que no escuchen a lo que se denominaba un evangelio diferente. Los judíos habían buscado añadir la ley a la gracia. No se puede, no podemos hacer esto. Jesucristo pagó un precio muy caro. Jesucristo, el Padre, prácticamente ahí se ofreció en la cruz del Calvario. Por gracia fueron salvos, somos salvos nosotros por gracia. Y ellos querían hacer menos el evangelio de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y ellos querían hacer su propia doctrina en ese lugar. Vamos a seguir. Fe más ley. En otras palabras, Pablo dice en Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. También vamos a mirar la segunda parte de este mensaje. El propósito de Dios: tener una gran familia. Ese es el propósito del Dios que servimos, que todos, amén, porque vamos a estar un día en su presencia y todos vamos a ser una familia con Él. Gálatas 3:1-5, aleluya, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Aquí Pablo expresa una actitud de completa sorpresa, porque habla como si fuera algo increíble para él que uno pudiera regresar de la gloriosa libertad y el maravilloso evangelio a la atadura del legalismo. Dice el verso 3:3, les dice que son unos necios, como si solo pudiera atribuir lo que había pasado a algún extraño hechizo. Él estaba asombrado, el apóstol Pablo. Él les había predicado, ellos habían creído, ellos estaban transformando sus vidas, y ahora podemos mirar cómo es que estos hombres cambiaron la fe, disminuyeron más bien su fe y empezaron a creer en un evangelio diferente. Pablo mostrando la superioridad del evangelio sobre el judaísmo. Ese era el propósito de él, simplemente hablarles, expresarles lo que Cristo era o es. El punto es claro, la persona puede ser justificada solo por poner la fe en Cristo Jesús, no por lo que hacen ellos mismos, no por obras. En el corazón del evangelio que Pablo pregona está esto: cuando las personas confían en Jesús, lo que es cierto de él se vuelve cierto de ellos. Vida, muerte y resurrección se vuelven suya. Y en sus palabras, con Cristo he sido crucificado. Y la razón que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia de Dios, no es porque obedezcan a la ley o a la Torá, sino solo porque Jesús hizo por ellos lo que ellos jamás hubieran hecho por ellos mismos. Ahora este profundo entendimiento de lo que Jesús logró puede traer a ellos a la gran familia de Dios. Ahora lo importante para nosotros es comprender la ilustración legal de Pablo, comenzando en Gálatas 3:6. Vamos a mirar Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham recibió su justicia por fe en Dios mucho antes de que la ley fuera dada, exactamente 360 años antes. Gálatas 3:6-17. Vamos a leer estos versículos, también es necesario. Escúchame por favor. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aleluya. Es lo que estamos mirando, cómo es que Jesucristo, en este caso Pablo,
está explicándoles en esta carta todo lo que acontece en lo que se refiere a la fe, a la justificación por la fe, y la superioridad de la gracia sobre la ley, sobre el Torá. Abraham recibió su justicia por fe en Dios mucho antes de que la ley fuera dada. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y engrandaré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:3. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3 que los gentiles también recibirían la justicia por fe. Gálatas 3:8-9. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Romanos también nos ayuda aquí, 1:17, esta escritura, para complementarla, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc también 2:4 dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este era el propósito de Dios, tener una gran familia, personas que se relacionen con Él con base a la fe. Génesis 22:18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Una gran familia, el propósito de Jesús en un futuro, amén, todos juntos, prácticamente toda la humanidad, aleluya, que por gracia fuimos alcanzados por Jesús. Esa es la gran familia de la cual habla Jesús en este día. Amén. Una pregunta para ti: ¿quieres estar en esa familia con Cristo algún día? ¿Quieres ser parte de esa bendición? ¿Quieres ser parte de esa promesa que se le hizo a Abraham hace muchísimo tiempo, que la creyó él con todo su corazón? Dice ahí en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se mira. Abraham solamente creyó y se le fue contado por justicia. Vamos a mirar la tercera parte, tercer punto. Hay libertad en Cristo. ¿Cuánto creen que hay libertad en Cristo? Podríamos alegar que los oponentes de Pablo, ellos dicen: ¿cómo aprenderán los judíos no cristianos sobre la voluntad de Dios? Todavía estaban realmente ellos, amén, estaban queriendo aceptarla, pero no querían dejar su ley. Le hacen esta pregunta a Pablo: ¿cómo aprenderán los judíos no cristianos sobre la voluntad de Dios sin la ley, sin el Torá? Pablo les contesta sencillamente, les dice: a través del Espíritu de Jesús. Esa es la clave. Las leyes de la Torá se pueden resumir por amar a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero ellos, las leyes, no dan el poder para obedecerlas. Y en contraste, las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro. Ahora Él vive en nosotros a través de su Espíritu, al hacer que seres humanos amen también a otros. Pablo habla de los hábitos de la vieja humanidad, que son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas y a comunidades completas hoy en día. Divisiones, asesinatos, inmoralidad, y etcétera, y etcétera. Aunque la Torá prohibió todos estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz del Calvario. Así es que cuando una persona cree, confía en Jesús y son dependientes de Jesús, la vida de Jesús se convierte en la de ellos, produciendo lo que Pablo llama frutos del Espíritu. Gálatas 5:22.
23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la manera de vivir de Jesús para su familia. Eso es lo que quiere implementar Jesús para nosotros, que podamos amarnos unos a otros y por consecuencia el fruto del Espíritu. Ahí entre los frutos del Espíritu puedes mirar tu paz, la templanza, puedes mirar también la fe. Aleluya, esos son frutos del Espíritu que solamente Jesús, nuestro Dios, da. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no es automático, hermanos. Requiere cultivarse como los frutos naturales. Leímos 5:25 Gálatas. Vuelvo a leerlo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos. Y Jesús nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Algo tremendo, algo poderoso. Y lo que realmente importa es la nueva creación de Dios. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La nueva gran familia del Mesías. Tú y yo, mis hermanos, por fe lo creemos. Esa es la gran familia que quiere Jesucristo. Llena de fe en Jesús, amando a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Amén. Vamos a entender esta gran verdad. Vamos a entender la preocupación de Pablo hacia las iglesias de aquella región de Galacia. Esta carta prácticamente impactó mi vida. Debe de impactar también la tuya. ¿Por qué? Son almas que están siendo engañadas. Son almas, amén, que les están predicando algo diferente. Yo te invito en esta mañana a que tomes la palabra de Dios, la escudriñes. Ahí te va a hablar Jesucristo directamente a tu persona. Podrás empezar a tomar decisiones para Dios, no son decisiones tuyas. Y vas a empezar a traer, te va a empezar a llegar revelación. Amén. Y vas a poder tú a ser transformado por Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, su rostro en reverencia a Dios. Vamos a seguir creyendo, amén, en todo lo que hemos escuchado. Nuestro texto, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No tienes por qué estar sujeto a ser un esclavo. Jesucristo nos puede dar libertad. Dice que Jesucristo, amén, una de las cosas, del carácter de Dios es que tú y yo tengamos esa paz, ese fruto, que podamos tener ese fruto del Espíritu, paz, amén, libertad, creer en Él. La ley, en un sentido, debe sacudirnos hacia una percepción de nuestra necesidad de Cristo para que seamos justificados por fe en Él, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Cristo unió a todos los pecadores arrepentidos en su cuerpo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice Pablo, le dice a los Gálatas: corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pues tenían ustedes los ojos sobre la meta, sobre Cristo Jesús, y se despojaban de cualquier estorbo viviendo la vida cristiana. Pero hubo una presión persuasiva y una presión, obligación,
no de Cristo, sino de los predicadores judaizantes de ese tiempo, que colocaba al judío y al gentil en el mismo plano en cuanto a la salvación. Un problema latente. ¿Cómo lo puedes tú interpretar ahora en la actualidad, en nuestra vida cotidiana? Amén. Nada más servir a Cristo, nada más creer en la gracia de Él, y la consecuencia es el fruto del Espíritu. Es lo que Cristo va a hacer en ti, y de esa manera te vas a poder desarrollar como persona y vas a poder ayudar a los demás, que en sí esa es la promesa. Vamos a creer, vamos a seguir meditando en esto. Amén. Algo que me ha ayudado bastante a mí. He estado estudiando detenidamente estas epístolas, y sabes, ha sido una bendición. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Sigue creyendo en Dios. Somos una iglesia cristiana, palabras de vida eterna, y sabes, tenemos un evangelio puro, sencillo, el cual un día, amén, nos va a llevar allá con Jesucristo. Aleluya. Sigue escuchando a Dios, amén, y que Dios te bendiga. Le voy a pasar el micrófono a mi hermano César Camacho, y le doy gracias por escuchar. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por esa gran predicación. Gracias. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Cuando aprendimos que en Jesús hay plenitud, no tenemos que voltear a refugiarnos otra vez en la ley, la cual pues la ley no, las obras de la ley no nos van a salvar. Amén. Entonces en Cristo hay que tener plenitud. Claro, como nos dijo nuestro hermano, la ley las obras de la ley nos pueden, son buenas, nos enseñan, pero aquellos judíos que empezaban a creer, y los que querían revolver todo, querían traer otra vez las obras, querer también otra vez la ley, querían implementarla, que sea primero, pero no. Cuando saben, Jesús nos liberó, Jesús trajo libertad completamente en Él. Es por fe, para que nadie se gloríe. Amén. Es solamente la gracia de Él nos salvó. Amén. Vamos a retirarnos en este momento. Tenemos este sermón y tenemos otro estudio también. Dios te bendiga ahí en tu casa y donde estás. Dios te bendiga.